Ahora vamos a analizar ejercicios en el cual nos van a establecer todo un sistema en términos de un equilibrio mecánico. ¿Qué significa esto? Que en este caso la figura que usted está observando no tiene ningún movimiento y solamente está afectado por acciones y reacciones que no producen ningún movimiento, insisto, tanto en el eje X como en el eje Y del sistema. Bueno, vamos hacia este ejercicio. Dice, encuentre los valores de tensión 1 y tensión 2 de la figura mostrada. Usted puede observar de que acá tengo un primer vector que sería nuestro vector de reacción, que equivale al peso de 600 newtons. Luego vamos a poder observar que esta acción produce una reacción, entonces estas cuerdas reaccionan y están tratando de jalar a ese peso. ¿Para qué? Para que el sistema permanezca completamente en equilibrio. Bueno, ya al entender el sistema de acción y reacción, lo primero o lo segundo, mejor dicho, que debemos de realizar es establecer un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre me va a permitir poder establecer las componentes rectangulares de cada una de las acciones y de las reacciones que aquí se está estableciendo. Por ejemplo, yo puedo observar de que aquí tengo una condición de peso equivalente a 600 newtons. Ya empiezo a establecer un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre tiene que ser concurrente, que significa que todas las fuerzas tienen que concurrir o tienen que unirse, por decirlo de esta manera, o reunirse, mejor dicho, en un determinado punto, que es el punto en amarillo que le he indicado. Luego debo de entender de que voy a tener una reacción que se le conoce como tensión 2 en esta dirección, la voy a dejar señalado que sería mi tensión 2, y finalmente tengo una reacción hacia el lado izquierdo que le vamos a llamar tensión 1. Puede usted observar que acá en la parte superior está un equivalente de 50 grados. Pues acá simplemente lo que voy a hacer es que a este sistema rectangular que usted puede ahí visualizar, este 50 grados pues me genera un triángulo de tipo rectángulo. Entonces yo ya sé que la suma interna de los triángulos rectángulos es 180, pero como uno específicamente es 90 grados, este que está acá, entonces solo voy a encontrar este ángulo de acá, que sería a 90 le vamos a restar 50 grados. Y me va a quedar el equivalente a 40 grados. Significa que 40 grados va a ser el ángulo que va a aparecer de este lado. Bueno, al tener ese ángulo me doy cuenta que quizás el que más me interese es poder determinar este ángulo. Entonces esos 40 grados que tengo, nuevamente digo, a 90 grados yo le voy a restar los 40 grados y justo voy a tener 50 grados. ¿Qué significa? Bueno, esta es una muy buena situación para poder explicar qué está ocurriendo. Voy a borrar a este triángulo y esto lo vamos a utilizar cada vez que yo tenga necesidad de tener un ángulo en esta posición. Cuando tengo un ángulo en esta posición es exactamente a mantenerla justamente acá de este lado. Entonces ya con esto voy a colocar 50 grados acá como un sistema angular y listo, ya tenemos entonces todas las consideraciones que nos va a permitir resolver el problema. Ahora sí, vengo y voy a empezar a hallar un sistema que me va a establecer un procedimiento de equilibrio, y en este caso sería un sistema de sumatoria de fuerzas en X igualado a 0. El hecho de que el sistema esté igualado a 0 me indica que todo está en equilibrio, así que inicio. Bueno, ¿qué es lo primero que voy a observar? Voy a tomar todas las fuerzas y primero voy a hallar sus componentes para poder luego determinar un sistema de sumatoria de fuerzas. ¿A qué me refiero con esto? Que primero voy a tener que hallar esta componente, que es justamente esta de acá que estoy marcando, y ese es equivalente a tensión 2, y como aquí está el ángulo pegado al ángulo, va a ser igual a tensión 2 por un coseno de 50 grados. Luego voy a tener que hallar esta otra componente, observe. Pero como esta componente, recuerden ustedes que los vectores tienen una característica muy especial, y los vectores dice que estos pueden ubicarse en cualquier lugar del espacio sin perder magnitud, dirección y sentido. Entonces este vector que estaba acá, que es tensión 2 por seno del ángulo, lo voy a trasladar de este lado. Entonces ya con ese sistema digo, esto es equivalente a tensión 2 multiplicado por un seno de 50 grados.
Ya con esta situación bien definida, entonces ahora sí voy a literalmente desaparecer la tensión 2. ¿Y por qué la estoy desapareciendo? Porque sencillamente sus componentes ya están en función o ya están trabajando y están representando a esa tensión 2. ¿Quiénes serían sus componentes? Pues sí, sería tensión 2 sen de 50 y la otra componente sería tensión 2 coseno de 50. Luego observo estos dos ya están en componentes rectangulares, observo si el resto de las tensiones ya está como componentes rectangulares, es decir, sobre el eje X o sobre el eje Y, y me doy cuenta que todo ya está sobre el sistema eje XY, entonces ya todo mi sistema está bajo un contexto de componentes rectangulares. Bueno, y al tener las componentes, ahora sí, voy a hacer una sumatoria de fuerzas en X, que era lo que aquí teníamos establecido, igualado a 0, que representa un sistema en equilibrio, y digo, nuevamente vuelvo a subrayar, voy a subrayar acá esto con verde, esta expresión se está yendo al lado derecho, entonces es positivo, voy a colocar más tensión 2 por un coseno de 50 grados y observo que hay del otro lado. En este caso me va a tirar la tensión 1, por estar del lado izquierdo es negativo, menos la tensión 1 y esto va a ser igual a 0. Fabuloso. ¿Qué significa? Que tengo mi primera ecuación lista para procesar información. Luego voy a tomar una sumatoria de fuerzas en Y, el cual va a estar igualado a 0. Nuevamente voy a tomar todo lo que está hacia arriba y lo voy a generar como un sistema positivo y me quedaría que lo que está hacia arriba es tensión 2 multiplicado por un seno de 50 grados. Y luego analizo que va hacia abajo, en este caso sería 600 newtons. Va hacia abajo, entonces le voy a colocar acá la expresión como menos 600 newtons, entonces lo voy a dejar acá establecido. No hay más valores, no hay más, entonces aquí igualamos a 0. Ya tengo dos ecuaciones, ¿sí? Por favor, para que las consideren, y estas dos ecuaciones van a ser elementos importantes que me van a permitir encontrar o determinar las variables que me están solicitando, que en este caso es hallar el valor de la tensión 1 y la tensión 2. Bueno, voy a hallar esto que le vamos a llamar la ecuación 2, aquí la voy a marcar para que la vea, y esta va a ser nuestra ecuación 1. Entonces lo que voy a hacer es que de la ecuación número 2, que es la que voy a tener acá en cuenta, voy a despejar mi tensión, y es aquí donde me es útil la matemática y los procedimientos para que yo pueda trabajar esto tranquilamente. Me quedaría tensión 2 sen de 50 menos 600 es igual a 0. Lo he copiado literalmente. De aquí empiezo el despeje y me quedaría que tensión 2 sen de 50 es igual a 600. Entonces me va a quedar que tensión 2, que es igual a 600, me doy cuenta que este 600 estaba restando, pasó a sumar. Y este sen de 50, como usted puede verlo acá, está multiplicando, entonces pasará a dividir. Entonces me quedaría partido sen de 50. Mucho ojo, mi calculadora tiene que estar en una modalidad de o dej, por favor, para poder trabajarse. Bueno, aquí ingresando este dato a la calculadora, me quedaría que esto va a ser igual. Nos vamos a mover un momentito, solo para que tenga usted una mejor apreciación o un mejor panorama, y equivale a 783.24. Vamos a utilizar dos decimales y esto en términos de Newton, y hemos logrado obtener la primera respuesta de nuestro ejercicio. Y esa sería pues la resolución para ello. Bueno, luego vamos a tomar la ecuación 1, por favor, para que usted lo vea. Y de la ecuación 1 voy a despejar a alguien que todavía no he obtenido nada de ello, que sería la tensión 1, como usted lo puede observar allá. Es la tensión 1 la que necesitamos encontrar. Entonces nuevamente digo, voy a copiar y ahora voy a escribir directamente que voy a tener que analizar la ecuación 1. Y de esta ecuación 1 digo, copio la expresión literalmente, tensión 2 por un coseno de 50 grados menos la tensión 1 va a ser igual a un sistema en equilibrio. Despejo de acá y me quedaría que tensión 2 multiplicado por un coseno de 50 grados va a ser igual a la tensión 1. Puedo darme cuenta que ya acá aparece la tensión 1, que solo necesito pues ingresar los datos que ya tengo. De hecho me dice que la tensión 2 es 783.24, entonces ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a tomar
esa tensión 2 y la voy a sustituir acá en esta expresión. Veamos qué sucede. Me quedaría 783.24, sin olvidar que son newtons, multiplicado por un coseno, en este caso de 50 grados, me va a dar como resultado la tensión 1. Entonces, ya ingresando datos a nuestra calculadora, tenemos que la tensión 1 es equivalente a 503.46 newtons. Y esta sería la resolución para nuestro ejercicio. Aquí finalmente usted puede visualizar los dos datos que me han solicitado. Bien, iniciamos con este segundo problema. Me dice, ¿cuánto pesa el objeto que ve aquí en la figura, el objeto colgante, si el bloque sobre el plano inclinado, acá lo puede usted observar, que es de 200 newtons, está justamente en una posición, una posición inclinada de 35 grados? Y me dicen que considere la fricción despreciable. Lo primero que voy a hacer es analizar la fricción. Cuando analizo la fricción, significa que justamente acá, entre el objeto y la superficie donde está resbalando, no hay fricción, es decir, que este resbala libremente. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, vamos a trazar acá una línea que va a representar, en este caso, la superficie deslizante. ¿Y qué va a ocurrir? Que esta condición que se llama normal, que es un vector que es perpendicular, es decir, exactamente a 90 grados con respecto a la superficie, este no existe. Es cero, debido a que simplemente no hay fricción. Entonces, esto que comúnmente nosotros le llamamos el vector normal, en este caso no existe. Entonces, lo voy a borrar porque me están indicando claramente que no hay fricción o simplemente que la fricción es despreciable. Bueno, al tener esto, lo primero que vamos a hacer es generar un diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál sería mi diagrama de cuerpo libre? Entiendo que, según las leyes de Newton, dice que a toda acción existe una reacción. Entonces, lo primero que debo de establecer es quién es mi acción. Y en este caso van a ser las 200 libras o los 200 newtons, mejor dicho, de este sistema que se está representando por el peso. Esto va a hacer de que se genere una reacción en la cuerda, es decir, que la cuerda viene y va a pretender jalar hacia este lado. Entonces, esta tensión que usted puede observar acá en la cuerda, al cual yo solamente le voy a llamar tensión T, es parte de la reacción de este sistema. Finalmente, me doy cuenta que yo voy a resbalar, es decir, si yo vengo y me coloco en una bicicleta, pongámonos en esa idea, en una bicicleta sobre una carretera que está inclinada, yo solo libero, es decir, separo los pies de la tierra y me coloco sobre la bicicleta y este automáticamente viene y va a empezar a resbalar. ¿Quién me produce que me vaya hacia adelante? Pues ni más ni menos que algo que se llama el propio peso. Y como tiene en este caso una inclinación, esa inclinación, ese peso va a hacer de que usted venga y se vaya pues de frente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya tengo esas consideraciones acá bien tipificadas, ahora sí voy a hacer algo muy sencillo. Voy a establecer que a todo este sistema que usted va a ver acá en celeste, a todo esto yo le voy a llamar eje X y a todo esto le voy a llamar eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo voy a colocar justamente acá. Aquí va a estar mi eje X como lo hemos interpretado y por acá va a estar mi eje Y. Bueno, ¿cuál es la intención de esto? Bueno, sencillamente ubicar un plano en una condición que me sea más saludable poder resolverlo. Por ejemplo, me doy cuenta que este sistema que le estoy mostrando ahora, que sería el peso, este lo puedo descomponer y esto me genera la siguiente componente. Aquí justamente puede ver que tengo un triángulo rectángulo y esta sería la primer componente. Y esta componente que usted ve en esta dirección, esta pues va a ser ni más ni menos que esta misma condición. Vamos a ver si lo puedo lograr mover. No, no lo voy a poder mover, solo quería mover esta partecita. Pero este vector que estamos viendo acá es justamente este mismo vector que está viendo acá. Entonces ya tengo las componentes bien establecidas. Todo lo que esté pegado al ángulo dice que se multiplica por coseno. Entonces lo que debo de hacer es encontrar este ángulo que está acá, que es de 35 grados, simplemente lo voy a catalogar o lo voy a colocar acá. Siempre va a ser de esta forma y aquí aparece ahora los famosos 35 grados. Entonces, esta componente que le voy a marcar en amarillo, que sería esta de acá, se va a convertir en
200 multiplicado por un coseno de 35 grados. Mientras que esta expresión que está aquí abajo, que yo no lo voy a trabajar acá, sino lo voy a trabajar en la parte de arriba, se va a convertir ni más ni menos en que en 200 por sen del ángulo. Lo voy a dejar anotado acá. Este va a ser 200 por un sen del ángulo que ya sabemos todos que es 35 grados. Entonces ya con esto, ¿qué voy a hacer? Ahora desaparece literalmente el peso. ¿Por qué? Porque ya lo tengo en términos de sus componentes. Y estas componentes las voy a trasladar a este nuevo sistema XY. Recordarán ustedes que hace un momento le dije, este es X y le dije, este es Y. Aquí lo puede observar usted, este es X y este es Y. Aquí tengo el peso, que sería este dato que está acá en rojito, lo voy a colocar acá y voy a colocar que este es equivalente a decir 200 por un coseno de 35 grados. Ya tengo mi primer dato. Ahora voy con este de acá y es completamente horizontal, lo voy a colocar de este lado y me quedaría que esto es equivalente a 200, solo que multiplicado por sen del ángulo, que en este caso también es 35 grados. Vamos a dejar marcado adecuadamente esto. Aquí está, 35 grados. Luego ya tenemos la otra componente que es la tensión, es decir, ahora vengo ya este dato que le estoy marcando, que sería mi tensión, la vuelvo a marcar y aquí va a colocar la tensión. Si quiere usted le vamos a colocar la tensión de la cuerda. En esta primera parte no voy a considerar este sistema, todavía no, porque esto sería darme un segundo diagrama de cuerpo libre. Para no confundirlos, lo voy a platicar hasta el final. Bueno, ya con el dato establecido, es decir, con este dato que yo ya tengo bien clarito, entonces ya puedo hacer un diagrama de cuerpo libre. Inmediatamente empiezo por generar mi sumatoria, en este caso de un sistema de fuerzas en términos del sistema X. Y decimos que tengo un sistema, una sumatoria de fuerzas en X que va a estar igualado a 0. ¿Qué significa? Está en equilibrio. Muy bien, no hay movimientos, no hay sistemas acelerativos, ¿sí? Y no hay fuerzas externas que perturben este sistema. Entonces me quedaría todo lo que va a la derecha, que sería la tensión de la cuerda, es positivo. Y lo que va a la izquierda es negativo, que en este caso sería menos 200 multiplicado por sen de 35. Y aquí voy a tener el sistema igualado, en este caso, a 0. Bueno, aquí ya me puedo dar cuenta que inmediatamente puedo despejar la expresión y hallar completamente la tensión de la cuerda. Si se da cuenta, como no tengo normal, porque me dicen que la fricción es despreciable, es por ello que en ningún momento coloqué esto que se llama normal. No la coloqué, ¿por qué? Porque me dicen que la fricción es despreciable. Le doy gracias a Dios porque este vector no está incluido en este sistema. Bueno, entonces puedo observar que 200 se está restando, pasa a sumar del otro lado de la igualdad y me quedaría que esto es igual a 200 por un seno de 35 grados. Me queda que la tensión de la cuerda, en este caso 200, me quedaría aproximadamente 114.71. 114.71 en términos de newtons, que sería el valor del cual pues vengo trayendo acá con este sistema de 200. Y ya tengo la tensión de la cuerda. Bueno, pero no me piden la tensión de la cuerda. ¿Qué me están pidiendo? El peso del objeto colgante. Entonces voy a realizar un mi diagrama de cuerpo libre 2 y este diagrama de cuerpo libre que yo le voy a colocar ahora, bueno, tiene características muy especiales. Voy a colocar esto por acá. Bueno, ahí tengo aproximadamente mi segundo diagrama de cuerpo. ¿Y qué voy a hacer? Pues ahora me voy a colocar justamente en este punto del sistema. Y sería este punto. Entonces me doy cuenta que ahora tengo una acción. ¿Quién es mi acción? Es la tensión que es la misma de la cuerda. ¿Qué significa? Que esta tensión de la cuerda que yo ya hallé justamente acá en este sistema es justamente esta misma y me queda que es la misma tensión porque me dicen que toda fricción es despreciable. Y por aparte acá ya puedo ver que ya aparece otro vector que es el peso colgante o el peso del objeto colgante. Entonces inmediatamente digo, sí, hacia abajo tengo nuevamente el peso
del objeto colgante, que es el que me están pidiendo. Bueno, entonces vengo y hago mi sumatoria de fuerzas en Y. ¿Para quién? Para este segundo diagrama de cuerpo libre que nosotros podemos apreciar acá directamente. Y decimos que es igualado a cero porque el sistema está en equilibrio. Me quedaría entonces que la tensión de la cuerda es positivo porque va hacia arriba, menos el peso del objeto colgante va a ser igual a cero. Me queda entonces que el peso lo paso del otro lado, tensión colgante es igual al peso. ¿Qué significa esto? ¿Y quién es la tensión colgante? Pues ya la tenemos definida acá, es 114.71, solo sustituyo y me quedaría que 114.71 newtons es equivalente al peso colgante del cual me estaban preguntando en este ejercicio, dato que necesitaba encontrar en este ejercicio. En este ejercicio me dicen un cuerpo de 20 kilogramos se ubica sobre el plano inclinado, como puede usted observar acá en la figura, a 25 grados respecto a la horizontal. Determine la fuerza paralela al plano que mantiene en equilibrio este sistema. Bueno, entonces iniciemos con esto. Lo primero que debemos de hacer es entender lo que el ejercicio me está planteando. Que tengo un cuerpo de 20 kilogramos, entonces entiendo que me está dando una masa, inmediatamente vengo y genero una condición y digo, peso va a ser igual a masa multiplicado por la gravedad. La masa, ¿cuánto sería? De 20 kilogramos. Y este lo voy a multiplicar. Nosotros acá en el curso siempre vamos a utilizar la gravedad como 9.8 metros por segundo a su cuadrado. No vamos a utilizar el 9.81. Eso debemos de tomarlo en cuenta y en todos los ejercicios, incluyendo los del examen o de cualquier situación, nosotros vamos a estar trabajando siempre esta fórmula. A menos de que digamos algo contrario, pues simplemente es lo que vamos a estar trabajando. Al efectuar este producto que nosotros tenemos, me voy a dar cuenta que estos 20 por 9.8 equivalen a 196 newtons, que es el equivalente a la fuerza o el peso específicamente que tiene este sistema. Bueno, y habiendo entendido eso, entonces vengo y ahora también planteo, esto es muy similar al ejercicio anterior, aquí aparece el peso y ya sé que es equivalente a 196 newtons. Luego, recuerdo que el peso, en el caso de un plano inclinado, parte del peso es lo que me hace irme hacia adelante o hacia abajo, como comúnmente lo indicamos. Entonces, acá puedo darme cuenta que ya aparece este otro vector yéndose hacia abajo. Y eso es lo que va a provocar que yo me deslice hacia adelante, o hacia el frente, o hacia abajo. Y por aparte, ahora va a aparecer una fuerza que se supone va a mantener en equilibrio este sistema. Todavía no le hemos dado un nombre, más adelante le vamos a dar un nombre, pero acá viene y aquí aparece esa fuerza de la cual estamos platicando. Y esta es una fuerza que es contraria a la primera fuerza, que sería esta que estoy borrando acá, que nuevamente la estoy colocando, y en función de esto pues va a trabajar este sistema. Bueno, comprenderemos que lo primero que voy a hacer es generar una componente extra para este sistema que es perpendicular justamente a mi plano inclinado, que sería esta de acá. Y ya entiendo que estos 25 grados que yo tengo acá es exactamente el dato que aquí aparece para este sistema. Aquí también van a aparecer los 25 grados. Entonces voy a tener componentes. Esta primer componente que nosotros vamos a estar viendo, que sería la que va hacia abajo, la vamos a denominar 196, estoy hablando ahora específicamente de estas, 196 newtons, el cual voy a multiplicar por un coseno del ángulo que sería de 25 grados. Y esta sería esta primera componente. Luego voy con la segunda componente, que es esta de aquí abajo, que está representada por esta de acá arriba. Entonces me quedaría que es 196 multiplicado por un seno de 25 grados, que es lo que nosotros tenemos. Y bueno, pues perfecto. Y por aparte tenemos esa fuerza que es contraria y que detiene, por decirle así, a todo el sistema, que más adelante le vamos a denominar fuerza de fricción. En este caso solo me lo están planteando como una fuerza. Al tener esto, desaparece este sistema de 196, disculpen acá, va a desaparecer este sistema. ¿Y qué va a ocurrir? Pues sencillamente que yo ya me quedo directamente con el vectorcito que me están indicando. Acá lo vuelvo a colocar nuevamente, este de acá,
que viene justamente en esta dirección, y es equivalente a 196 coseno de 25. Bueno, igual que hicimos ya en un ejercicio anterior, muy parecido mejor dicho, voy a generar un mi diagrama de cuerpo libre en donde aquí está el eje X. Observe lo que voy a hacer. Voy a tomar al eje X y va a ser todo este sistema, y el eje Y va a ser justamente este otro sistema que le he mostrado. Entonces tengo acá mi sistema de plano cartesiano. Lo voy a dejar ubicado de esta forma para que usted pues fácilmente lo pueda evidenciar. Tengo esta primera condición, que es la fuerza, que está establecida acá de este lado. Luego tengo también una que va en vía contraria, que es equivalente a 196 por un seno de 25. Y finalmente tengo un sistema sobre el eje Y negativo, que sería esta expresión, que es equivalente a 196 newtons multiplicado por un coseno de 25 grados. Bueno, pregunto, ¿hay normal? No, no hay normal, porque en ningún momento me dice que yo tengo, por el momento no me describen algo como una fuerza de fricción. Entonces, al no tenerla o al tener un coeficiente, pues sencillamente no la voy a mostrar por el momento. Aunque sí, si me la definen completamente, entonces ahí estaríamos. Vengo y empiezo ya a resolver. Tengo mi sumatoria de fuerzas en X, que la voy a igualar a 0 debido a que el sistema está en equilibrio, y vengo y digo, esta fuerza que está acá se va a considerar positiva, porque obviamente usted puede darse cuenta que va hacia la derecha, y le voy a restar la otra fuerza, que sería este 196, 195 de 25, que va hacia el lado izquierdo. Por tanto, lo voy a considerar negativo, ¿sí? Por dirección, en este caso, seno de 25. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, inmediatamente entiendo que la fuerza que me están pidiendo es 196 seno de 25. Al ingresar esto en la calculadora, que ojo, deben de tener mucho cuidado que su calculadora está en modo DEG, eso es muy importante, si no me puede tirar otro dato, si está como G o si está como R, no me va a funcionar. Entonces necesito controlar eso en la calculadora, y me genera un resultado equivalente a 82.83. Recuerdo yo cuál es el trabajo o la dimensional del peso que inicialmente coloqué como una acción, y sería en este caso newtons. Y esta sería la resolución de este ejercicio. Ahora nos toca resolver el siguiente ejercicio. En este caso nos van a pedir que determinemos las tensiones 1 y 2 de la figura mostrada, como usted lo puede observar acá, conociendo que el peso de la masa colgante, que justamente aquí la puede evidenciar, es de 40 libras. Bueno, lo primero que debo de entender es que esta es una de las tensiones que me están pidiendo, y esta sería la segunda tensión, y obviamente entiendo que esta sería nuestra masa colgante, que equivale a 40 libras de peso. Bueno, y al tener esto, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Pues generar un diagrama de cuerpo libre. En este caso, lo primero que voy a hacer es guiarme acá en la figura para colocar mi eje X, y aquí vamos a colocar aproximadamente nuestro eje Y, que ahí pues lo tenemos justo como usted lo puede observar. Ya atendiendo a este sistema, que debemos de ir comprendiendo, pues una cuestión muy sencilla. Voy a colocar los ángulos de manera que me sea mucho más práctico poder entender el problema. Lo primero es, voy a encontrar este ángulo que está acá, que les he marcado, que lo único que voy a hacer es a 90 grados, porque es un triángulo rectángulo, el resto 70. Y en este caso voy a tener un elemento de 20 grados. Entonces yo me doy cuenta que aquí justamente van a aparecer los 20 grados. Luego, en un ejercicio anterior ya habíamos dado cuenta que esos 60 que ahí aparecen son estos mismos 60 que nosotros podemos evidenciar. Entonces ya tengo ubicado una nueva posición angular que me va a permitir trabajar de una forma más cómoda. Al tener esto, ahora sí, ya voy con el planteo y empiezo con mi diagrama de cuerpo libre que me permita plantear las ecuaciones que de alguna manera me puedan brindar, en este caso, o facilitar las ecuaciones matemáticas que, bueno, pues simplemente me permitan ir controlando las diferentes ecuaciones que necesitamos plantear. Bueno, lo primero que voy a entender es que hacia abajo tengo acá algo que se llama pues un peso, y en este caso debo de entender que es equivalente a 40 libras. Luego me doy cuenta que este sistema es un vectorcito que está aproximadamente por acá,
en donde ya conozco el ángulo. Este ángulo es justamente el de 20 grados. ¿Y qué voy a hacer? Voy a generar las componentes. Esta sería una primer componente en esta dirección para que usted lo pueda ver. Y aquí a la par voy a tener otra componente justamente de este lado. Aquí lo voy a dejar para que se logre visualizar. De una vez le voy a dar nombre a estas componentes y digo, bueno, este sistema que está acá, como está pegado al ángulo, definitivamente le voy a denominar tensión 2, porque recuerden que esta sería mi tensión 2. Entonces aquí me quedaría tensión 2, como está pegado al ángulo, sería coseno de 20 grados. Y este sistema que usted puede visualizar acá dentro de este proceso que estamos analizando, es decir, este de acá, simplemente se va a llamar tensión 2 multiplicado por un seno también de 20 grados y ya tendríamos ahí esas dos componentes. Finalmente puede usted evidenciar que tengo otro sistema bien definido, otro vectorcito, lo voy a colocar como por acá, ¿sí? Un poquito salido acá de mi sistema, pero vamos a tratar de ver si lo reubico. Ahí está, excelente. Entonces me doy cuenta que ahora aquí tengo los 60 grados. Y con esos 60 grados, ¿qué va a ocurrir? Pues definitivamente que aquí voy a tener otras componentes. Esta sería la primer componente, la voy a pintar de este lado, y aquí vamos a tener una componente más. En este caso todo lo que está pegado al ángulo es coseno, entonces como esta le vamos a dar el nombre de tensión 1, esta se va a llamar tensión 1 por el coseno de 60 grados y me refiero netamente a esta componente. Y la otra componente se va a llamar tensión 1 multiplicado por seno de 60, ya que siempre vienen con un sistema par. Bueno, y al tener esto, ya tengo las diferentes condiciones, entonces voy a dedicarme a borrar esta tensión 2 que ya no me va a ser útil. ¿Por qué? Porque ya tengo sus representantes. Y los representantes, ¿quiénes van a ser? Ni más ni menos que las tensiones. Acá también las he eliminado y ojo, ya tengo un diagrama de cuerpo libre que me permite controlar de mejor forma la situación. Bueno, empecemos. Ahora tengo una sumatoria de fuerzas en X que va a estar igualado a 0. Me indica que el sistema está en equilibrio. Entonces empiezo con este vector que sería el vector de denominado tensión 2 multiplicado por un coseno de 20 grados y va a ser en el orden positivo debido a que se está yendo al lado derecho. Luego, ¿qué va a suceder? Hay algo que se va hacia el lado izquierdo y claro, es este otro vector que ya lo tenemos, sería menos la tensión 1 multiplicado por un coseno, en este caso de 60 grados. Y esto lo vamos a igualar a 0. Y a esto le vamos a llamar ecuación 1 y ya la tenemos ahí en pendiente. Bueno, ahora vamos con la ecuación 2, que ahora voy a trabajar la sumatoria de fuerzas, solo que en este caso respecto al eje Y siempre bajo un sistema en equilibrio. Acá inmediatamente me doy cuenta que este va hacia arriba y le voy a colocar más la tensión 1 por seno de 60 grados y voy a colocarle los que van hacia abajo, que ojo, son dos vectores. Uno es tensión 2 por sen de 20, que usted lo puede evidenciar acá, y también tengo los 40, entonces lo voy a colocar como menos 40 libras, y esto va a ser igualado a 0, y a este le vamos a llamar simplemente una ecuación número 2 que me va a permitir resolver este sistema. Bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a tomar la ecuación 1, y de esta ecuación 1 voy a resolver o voy a despejar una variable que me va a servir y me va a ser muy útil, que es la tensión 2. Lo voy a hacer de forma directa. Digo, tensión 2 por coseno de 20, de una vez lo voy a efectuar. Me doy cuenta que todo esto está restando, pasa del otro lado de la igualdad sumando. Entonces esto va a ser igual a tensión 1 por un coseno de 60 grados. Entonces puedo entender inmediatamente que voy a encontrar una tensión 2 que es igual a la tensión 1 coseno de 60 y este lo voy a dividir porque me doy cuenta que esta condición está multiplicando, pasa a dividir, por tanto me queda quedar como un coseno, en este caso, de 20 grados. Muy bien, al tener ya esa ecuación t sub 2, que sería esta expresión, ahora voy a sustituirlo justamente acá.
en esta otra, que sería parte de la ecuación numeral 2 que nosotros hemos estado trabajando. Al sustituir, ¿qué me va a quedar? Bueno, sencillamente la copio. Dice que esto es equivalente a tensión 1, sen de 60 grados menos, y ahora aparece la tensión 2, el cual voy a sustituir por la expresión que aquí me indica, que en este caso sería tensión 1 por un coseno de 60 grados dividido dentro de un coseno de 20 grados. Pero ojo, a esta tensión 2 todavía tengo que acompañarlo de sen de 20, que entonces voy a multiplicarlo por sen de 20 grados. Y a esto lo voy a igualar acá, para que usted lo pueda visualizar, lo vamos a igualar a 40, ya que esta expresión que está restando pasa al otro lado de la igualdad y es equivalente a 40. Bueno, ya con esto tomado en cuenta, ahora sí voy a sacar un factor común que yo le voy a llamar tensión 1. Y esta tensión 1 me voy a quedar acá, que es equivalente a sen de 60. Voy a generar un factor sen de 60 menos un coseno de 60 multiplicado por un sen de 20, y si gusta toda la expresión, que es lo mismo a lo anterior, lo vamos a ir dentro de un coseno de 20 grados y esto va a ser igual a 40. Bueno, ingreso toda esta expresión a la calculadora recordando que esto tiene que estar en una modalidad de o simplemente en un sistema de. Si esto es cierto, entonces ya nosotros prácticamente podemos ingresar todos los datos a la calculadora sin ningún inconveniente. Me quedaría entonces que tensión 1 lo voy a multiplicar por, en este caso, a mí me generó una respuesta y es equivalente a 0.68 40, 40. Veamos qué más datos tengo. 286. Bien, ya al tener esto lo igualamos a 40. Entonces vamos a tener que tensión 1 va a ser igual a 40 dividido todo este valor numérico que equivale a 0.68, 40, 40, 286, el cual me va a dar en este caso el dato para la tensión 1. Y en mi caso pues me queda un resultado equivalente a 58.47 newtons. Y ese sería pues el resultado para nuestra tensión 1. ¿Qué me hace falta? Hallar la tensión 2, pero eso va a ser mucho más práctico debido a que yo ya tengo esta ecuación de la tensión 2, ya solamente tengo que sustituir directamente el dato, entonces me quedaría que tensión 2 es igual a tensión 1, que ya lo conozco, 58.47 multiplicado por un coseno de 60, dividido esto dentro de un coseno, disculpen acá, dentro de un coseno de 20. Y esto pues me genera un resultado equivalente a 31.11 en términos de Newton, el cual me ofrece el resultado para la tensión 2. Entonces ya tendríamos acá nuestro resultado de tensión 1, 58.47 newtons, y para la 2, 31.11 newtons. Ahora resolveremos el siguiente ejercicio. Dice, determinen las tensiones T1 y T2 de la figura mostrada. Bueno, puede darse cuenta usted que esta sería nuestra tensión 1, no la conocemos. Esta sería mi tensión 2, no la conocemos. Pero sí conocemos, en este caso, nuestra tensión equivalente a 200 newtons, y este otro vector también que acá se dispone, también lo conocemos y equivale a 300 newtons. Muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, al tener cada uno de estos datos, lo primero que voy a hacer es reconocer sus componentes. En este primer caso vamos a observar que, vamos a pintarlo con un color que se pueda observar, este sistema que está ahora en azul, que lo podemos visualizar de este lado, pues me va a permitir pues, encontrar los componentes de ese primer vector, y me doy cuenta que para ello tengo un sistema de 30 grados. Entonces inmediatamente lo voy a colocar. Aquí tendría un primer vectorcito, aquí lo voy a colocar a un lado, y aquí tendría otro segundo vectorcito. Me doy cuenta que este es tensión 1, como está pegado al ángulo sería por coseno, en este caso de 30 grados. Aquí tiene cara de 36, pero no es 30 grados. Bueno, al tener esto, ahora sí defino el otro, y la otra expresión es una tensión 1 multiplicado por un seno
también en este caso, pero de 30 grados. Y ya tengo esas primeras componentes. Voy a borrar este 200 de por acá, ¿sí? Pero voy a recordarlo y lo voy a tener en mente ya que la magnitud es esta. Entonces tengo un primer vector que en este caso se dirige en esta dirección y tengo un segundo vector que lo voy a dejar un poco despegadito para que se vea, se dirige hacia este lado. Entonces me doy cuenta que este 20 está pegado a ese sistema, entonces todo lo que está pegado al ángulo es con seno. Me quedaría entonces que aquí esta componente sería 200 por un coseno de 20 grados. Si ya tengo esta componente que nosotros estamos visualizando en rojo. Ahora voy a la siguiente componente que sería esta de acá, que sería 200 por sen de 20. Entonces voy a dejar anotado acá 200 por un seno, en este caso de 20 grados. Bueno, y finalmente me doy cuenta que el sistema de 300 pues ya no hay ningún problema. Ahí está todo muy bien debido a que está completamente horizontal su dirección, pero me hacen falta todavía otras componentes, que sería esta componente con respecto a este vector, y como tengo 60 grados acá, le voy a colocar que esto es tensión 2 multiplicado por un coseno de 60 grados, y por tanto voy a tener este vector hacia acá, que va a ser una tensión 2 también, solo que por un seno, en este caso de 60 grados. Al tener todas las componentes, bueno, ya me quedo más tranquilito y ahora sí, vamos a establecer una sumatoria de fuerzas y lo vamos a generar en X igualado a 0 porque la figura o el sistema, una de sus condiciones es que esté en equilibrio. Bueno, entonces viene, me establece y a que la pregunta determine tensiones 1 y 2 de la figura mostrada de tal manera de que este sistema quede en equilibrio. Eso sería lo correcto de preguntar en este problemita. Bueno, entonces empiezo, voy de nuevo y digo todo lo que va al lado derecho es positivo y me doy cuenta que tengo tensión 2 multiplicado por, vamos a mejorar este 2, tensión 2 multiplicado por un coseno de 60 grados, este va hacia el lado derecho, más tensión 1 multiplicado por un coseno de 30 grados también va hacia la derecha. Me doy cuenta que ya tengo esta y esta expresión. Ahora vengo y me percato que va del lado izquierdo y del lado izquierdo va tanto esta expresión como esta otra expresión. Entonces inmediatamente digo menos 300, que sería una de las primeras componentes. Vamos a agregar muy bien el 0 para que no tenga ninguna complicación. Menos 300 menos, en este caso, 200 por un seno de 20. Y esto lo vamos a igualar a 0 y ya tendríamos nuestra primera condicionante a nivel matemático. Y ahí voy a tener una sumatoria de fuerzas en Y que también la voy a considerar como 0. Y ahora voy a considerar cada una de estas expresiones. Me doy cuenta que la primera o las primeras serían estos dos sistemas que van completamente hacia arriba. Entonces lo definimos como un sistema de tensión 1 por un seno de 30 grados más en este caso 200 por un coseno de 20 grados, y hacia abajo ¿quién iría? Menos tensión 2 por seno de 60 grados, que implica esta expresión hacia abajo completamente. Si se dan cuenta, ya eliminé todas las expresiones, o mejor dicho, ya las utilicé, ya las ingresé a mi sistema, y esto se iguala directamente a 0. Para realizar el sistema de ecuaciones, lo único que voy a hacer es tomar un buen orden. ¿Qué significa con un buen orden? Pues sencillamente que voy a tomar primero la tensión 1, luego la tensión 2, tensión 1 y tensión 2 para formar mi sistema de ecuaciones. Así que iniciemos con esta última parte del ejercicio. Vengo y voy a tomar el primer sistema de ecuaciones y me queda que es tensión 1 multiplicado por un coseno de 30 grados. Si se da cuenta, aquí ya tomé este valor que estoy estableciendo. Ahora voy con la segunda parte, que es tomar la tensión 2. Me doy cuenta que es también positiva. Tensión 2 multiplicado por un coseno de 60 grados. Y esto lo voy a igualar. Me doy cuenta que estas expresiones ambas se están restando, por tanto pasan del otro lado de la igualdad como suma. Y me quedaría 300 más 200 por un seno de 20 grados. Y ya tengo esta primera expresión.
Empiezo a ordenar la segunda expresión, que en este caso pues está un poco más práctico. Tengo tensión 1, Sen de 30, entonces inmediatamente digo, esto es tensión 1 por Sen de 30. Me doy cuenta que esta segunda opción que tengo acá es tensión 2 por Sen, en este caso de 60, y esto va a ser igual a este 200 se está sumando, pasa a restar. Y me quedaría menos 200 por un coseno de 20 grados. Bueno, al tener esta consideración bien definida, entonces ya tengo toda una expresión que pues indudablemente pues, no me va a presentar mayor problema. Le voy a enseñar una alternativa acá con la cual nosotros podemos trabajar. La mayoría de nosotros tenemos una calculadora de este tipo, ¿sí? Y esta calculadora y unas negritas con blanco son pues muy efectivas para poder trabajarlo, y si nosotros tenemos esta herramienta pues deberíamos de utilizarla. Lo primero que voy a hacer es que en este caso voy a buscar, vamos a limpiar este sistema primero para que no tengamos ningún inconveniente. Ahí estamos. Bueno, voy con cómputo. Perfecto. Ahí está. La calculadora aparece de esta forma. Bueno, lo primero que voy a hacer es me voy a mod y voy a buscar EQN, que significa resolución de ecuaciones. Voy a marcar el número 1 acá que me está indicando. ¿Cuántas variables tiene su sistema de ecuaciones? Me doy cuenta que tiene tensión 1 y tensión 2. No hay más porque repiten, entonces solamente es de dos variables. Voy a colocar acá dos variables. Y en A1 es la tensión 1, solo que voy a colocarle solamente el valor que está a la par acá. Coseno de 30, coseno de 60, toda esta expresión en donde voy a utilizar un paréntesis, esta otra, y por último voy a ingresar esta expresión. Bien, veamos a ver qué sucede y cómo nos quedaría. A1. Y la calculadora tiene que estar en modo D, por favor, D. Entonces digo, mire, el primer dato necesito un coseno y es un coseno de 30. Entonces voy a colocar acá coseno de 30, le doy igual. Para el B, el tensión 2, esa es mi variable, solamente me acompaña el coseno de 60. Entonces digo coseno de 60 y le damos también igual. Y por último el C, que es el dato que debe estar agrupado. En este caso, pues puedo colocarle un paréntesis al inicio porque voy a ingresar todos los valores y voy a colocar 300, en este caso más 200, el cual está afectado por un seno de 20 grados. Y lo vamos a ingresar directamente, cierro el paréntesis y ya está. Ahora me pide A sub 2, que ya me está hablando de la segunda ecuación, y voy a colocar acá sen, en este caso de 30. Excelente. Voy a colocar acá B. Es, ojo, tiene un símbolo negativo y eso debo de considerarlo dentro de la expresión. Como tiene un símbolo negativo, entonces le voy a colocar acá menos sen de 60 y voy a decir seno de 60 y aquí voy a colocar el igual. Y por último viene el último término, que es 200 coseno de 20 y también es negativo, entonces voy a colocarle menos 200 multiplicado por un coseno, en este caso de 20. Ingreso. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Pues lo estoy haciendo simplemente con la condición de que se me permita resolver el ejercicio sin ningún inconveniente. Y vean qué es lo que me está produciendo acá. Me está indicando que X, que sería el primer valor que yo estoy encontrando, que en este caso sería el equivalente a la tensión 1, es igual a 225.077. Entonces digo, sí, perfecto, tensión 1, repito, es igual a 225.08. Lo vamos a dejar de esa manera, 225.08. Y en términos de la dimensional, que sería pues newtons, y la tensión 2, que en este caso voy a la misma expresión, les voy nuevamente acá en donde está la tecla igual, y me aparece que mi Y, que sería mi tensión 2, es 346.96. Esto va a ser igual a 346.96 newtons.